Bueno, vamos a hablar entonces un tema que es muy importante actualmente, que es el tema de la vacunación en inmunosuprimidos. Vamos a basarnos en algunas guías que tenemos, especialmente en dos grupos de pacientes muy importantes que tenemos en la medicina interna, que son los pacientes con cáncer, y en eso nos vamos a basar en las guías de ASCO, de la American Society of Clinical Oncology, y el grupo alemán, que ha escrito una guía en Lancet este año publicado en Lancet Oncology, publicado por el tema de vacunación en los pacientes con enfermedades oncológicas o oncomatológicas, y por otro lado los pacientes con enfermedades reumáticas, en donde nos vamos a basar en una guía local que es la asociación de la guía de la Sociedad Argentina de Reumatología e Infectología y de la guía americana. Las tres preguntas que siempre se hacen los médicos cuando tenemos que enfrentar el tema de las vacunas en los pacientes inmunosuprimidos, nos decimos a quién, cuáles vacunas y cuándo vacunar. Este es los tres puntos que vamos a tratar de resolver en esta charla. La primera pregunta que nos hacemos es ¿a quién? Y cuando nos preguntamos a quién, tenemos que saber qué significa un inmunosuprimido. En el año 91, en la encuesta de hogares de Estados Unidos, se pudo acordar de alguna manera qué significaba un inmunosuprimido. Y las preguntas que se hicieron en los hogares para poder contestar si un paciente era inmunosuprimido era si alguna vez se le había preguntado de alguna condición de salud, que algún médico le habló de que tenía compromiso del sistema inmune, si había recibido en el último año alguna medicación prescripta que el médico le dijo que esto le comprometía su inmunidad, si había recibido un diagnóstico de cáncer de algún tipo y cuál, y finalmente si alguna vez algún médico le había dicho si el paciente tenía cáncer. Con este concepto, esta encuesta demostró un estimado de 6,6% de la población de Estados Unidos, que fue más que el doble que lo que había en el año 2013, que era 2,7% y llegó a 6,6%. Es decir, que en menos de 10 años, más de dos veces se duplicó el número de inmunosuprimidos o inmunocomprometidos en esta población de Estados Unidos. Pero claramente no es todo lo mismo en inmunosuprimidos. Y de alguna manera tenemos que definir cuál es el riesgo de cada uno de estos pacientes inmunosuprimidos y uno puede decir que los pacientes de alto riesgo en inmunosupresión son aquellos pacientes que han recibido un trasplante de médula ósea o tienen una neoplasia hematológica o tienen trasplante de pulmón o tienen algún tipo de aplasia de células B, sea por alguna anemia plástica o sea por inducida, por ejemplo, por rituximab, eh, o que hayan recibido rituximab, por ejemplo, que actúa sobre C19 en los últimos 6 meses. En moderado riesgo, aquellos trasplantes de órganos sólidos que no sea el pulmón, o tumores sólidos, o HIV con CD4 menores a 200, o algún grado de inmunodeficiencia por inmunoglobulina, o sea, hipogamoglobulinemia o compromiso de células T, o cualquier enfermedad autoinmune que recibe alta dosis de corticoide, definida por más de 20 miligramos por más de 4 semanas, y bajo riesgo son aquellos pacientes que conocemos como inmunosuprimidos, como renales crónicos, enfermedades como hepatopatías crónicas con cirrosis, o aquellas enfermedades autoinmunes que no requieren corticoides de más de 20 miligramos o que no requieren ningún otro droga o inmunosupresor. Entonces preguntamos cuáles son las vacunas que vamos a poder darles a estos pacientes y recomendarles y cuáles no. Y básicamente vamos a dividir entre las vacunas de vivos y las no vivas. Todas aquellas vacunas atenuadas que contienen, si bien atenuado, pero con capacidad de replicación de aquellas bacterias o virus, se consideran vacunas vivas y son pacientes que no deberían recibir en este tipo de
de situación de inmunosupresión vacunas vivas. Por ejemplo, lo más común que preguntan estos pacientes son las vacunas virales de sarampión, rubiola, parótida y parotiditis, y mucho menos frecuente el tema de la vacuna oral tifoidea en Argentina. Pero las vacunas que no contienen virus ni bacterias atenuadas son seguras y se pueden utilizar en los pacientes con cáncer. Incluyen cualquier vacuna inactivada que tenga subunidades de vacunas, que sean por recombinantes, que sean por polisacáridos o polisacáridos conjugados con proteínas, algún tipo de toxoide o las vacunas ARN. Por eso la guía alemana básicamente no recomienda la utilidad, por ejemplo, de vacunas contra la fiebre amarilla. Y en los pacientes que van a necesitar viajar a algún sitio donde haya fiebre amarilla, se recomienda fundamentalmente que estos pacientes no viajen. Y si llegara a ser que lo necesitan, deberían pasar a ser vacunados después de que hayan recuperado, luego de 2 años, su estado de inmunosupresión. El tema de sarampión, por la aparición de nuevos eventos de sarampión en el mundo, eso últimamente sabemos que ha ocurrido eso, la vacunación debería ser dirigida directamente a los contactos de los pacientes inmunosuprimidos y las medidas de distancia en los casos de sospecha de infección. Puntualmente, en el caso de que sea algún brote que sea necesario, debería discutirse, después de haber completado algunos meses después de la terapia antineoplásica, la chance de recibir esta vacuna en pacientes inmunosuprimidos. Por lo tanto, el calendario de vacunación del paciente con cáncer es bastante sencillo. Le vamos a dar anualmente la vacuna de influenza. Ahora vamos a ver algunas características de cada una de las vacunas. Se recomienda una vez en la vida el virus incisional respiratorio en aquellos pacientes mayores de 60. Los protocolos de COVID, de acuerdo a lo que se recomienda en cada país, una vez por año pareciera suficiente. Las vacunas de triple o bacteriana celular, una dosis y repetirla a los 10 años. La hepatitis B, de acuerdo a serología, obviamente, se recomienda la vacuna recombinante de Zoster, es decir, la nueva vacuna, y en estos casos se acorta el tiempo interdosis a 4 semanas. La vacuna neumocóxica, en aquellos pacientes mayores de 20 años, nosotros tenemos que hacer, si el paciente ya recibió una PCV 13 o 15, puede recibir la 23 o actualmente lo que ya definitivamente se recomienda, y ahora vamos a ver por qué, sería la PCV 20 de una sola dosis y la vacuna para HPV. Si el paciente recibió la 13, puede recibir una 20 en un intervalo al año. Y una de las cosas que tenemos que recordar es que la spray nasal de la vacuna de influenza es un virus atenuado y no pueden usarse en los pacientes con cáncer. Hay determinadas circunstancias de los pacientes con cáncer que pueden llegar a requerir otro tipo de vacunas y hay que tener en cuenta, por ejemplo, en aquellos pacientes que tienen asplenia anatómica, o sea, que han recibido esplenectomía. En esos casos, el paciente con esplenectomía debe recibir una dosis para hemófilus, preferentemente 14 días antes de la esplenectomía, y si no lo puede recibir, porque la esplenectomía se decidió con menos tiempo, es preferible que la reciba después del 10º día posoperatorio. Pero también pueden tener asplenia funcional estos pacientes que nosotros reconocemos por la presencia de cuerpos de Howell-Jolien en la sangre periférica, y esa asplenia funcional puede estar en los linfomas, puede estar en la leucemia, puede estar en una enfermedad celíaca, puede estar en un lupus fuera del cáncer, y esos pacientes necesitan de ser vacunados con hemófilus, como también para enfermedad meningocócica, sea por las 4 cepas ACWY o la cepa B, son pacientes que deben recibir esta vacunación en el caso de que tengan asplenia funcional. Para la polio, en los pacientes que tienen riesgo, y no se recomienda sarampión, varicela o la vacuna de monkeypox que nosotros no tenemos aquí. Algunas características de influenza.
Si bien es cierto que en los pacientes con cáncer la vacuna de alta dosis, o sea, la que tiene 4 veces la dosis convencional, es recomendada porque tiene mejor inmunogenicidad, es decir, que tiene mejor respuesta, no es del todo en la población entre 50 y 64 años que sea tan distinto. El efecto es relativamente modesto comparado a las altas dosis contra la influencia común y no hay mayores diferencias en los riesgos de muerte relacionados a influencia o cualquier causa de hospitalización. Por lo cual, si uno tiene una vacuna de influenza convencional, puede usarla sin ningún tipo de problemas. Lo mismo pasa con la vacuna adyuvantada de influenza, que no ha mostrado un beneficio muy claro en estos pacientes, por lo tanto uno puede usar cualquier vacuna de influenza menos la nasal. El neumococo es muy importante porque los pacientes con cáncer tienen una chance muy alta de tener enfermedad neumocóxica invasiva. Se considera que tiene 50 veces riesgo mayor que aquellos pacientes sin cáncer, con lo cual es muy importante tener la vacunación. Hay 2 o 3 características que tenemos que conocer. En general, la vacuna polisacárida de 23, como conocemos, tiene poca respuesta en aquellos pacientes que tienen especialmente hipogamaglobulinemia, leucemia linfática crónica o que reciben hipogamaglobulinemia a partir de un tratamiento, sea con rituximab o inhibidores de Bruton quinasa, por ejemplo, ibrutinib, en el tratamiento de leucemia linfática crónica. Por lo tanto, en estos pacientes que van a recibir rituximab y especialmente si ya tienen hipogamaglobulinemia, estos pacientes deben recibir la vacunación antes de iniciar el tratamiento, antes de que se induzca la hipogamaglobulinemia, independientemente que se sabe que pueden tener menores respuestas, es muy importante la vacunación temprana para el neumococo en estos pacientes puntualmente. Respecto de la vacuna de Zoster, se sabe que estos pacientes se benefician fundamentalmente antes de iniciar la inmunosupresión, mucho más que si están durante la terapia. Es decir, que si el paciente puede iniciar la vacunación antes, eso podría hacerse con la vacuna recombinante, no con la vacuna de virus vivo atenuado previa. Y lo mejor sería que se haga antes del inicio del tratamiento y acortar la vacunación hasta las 4 semanas, que es mucho menos que la dosis convencional que se usa en los pacientes sin cáncer en el intervalo de dosis. Respecto de COVID, se conoce que la seroconversión es menor en los pacientes con cáncer que sin cáncer, pero fundamentalmente esas tasas menores se ven en los pacientes que recibieron quimioterapia y no están tan influidas en aquellos pacientes que están recibiendo inhibidores de checkpoint. Por lo tanto, estos pacientes van a tener una buena respuesta al COVID. La seroconversión es muy heterogénea en los pacientes con cáncer, especialmente con los pacientes oncohematológicos. Fíjense que en tumores sólidos, en un metaanálisis del año 22, se notó seroconversión en los tumores sólidos prácticamente en el 95% de los pacientes. Esto descendió a 2/3 de los pacientes en enfermedades oncohematológicas y mucho menos en aquellos pacientes con leucemia linfática crónica. Especialmente la seroconversión va a tener problemas en aquellos pacientes que tienen altas dosis de corticoides, inhibidores de JAK, inhibidores de anti-CD20 u otro tipo de terapia contra células B o CAR-T. Estos son los pacientes que tienen menor tasa de respuesta para COVID. En HPV, cualquier paciente que sea sobreviviente de cáncer tiene mucha chance de tener enfermedades por HPV, no solamente en cáncer de cuello, sino que hoy también se relacionan fundamentalmente por cáncer de cabeza y cuello, que son muy importantes. Por lo tanto, se recomienda que estos pacientes sobrevivientes requieran vacunación, especialmente cuando son muy jóvenes, y se sabe que la infección por HPV, la vacuna por HPV es capaz de prevenir 30.000 cánceres y muertes por cáncer prevenible en Europa. Por lo tanto, todos aquellos pacientes adultos con tumores sólidos deben recibir la vacuna para HPV si son candidatos. Respecto de las terapias target
dirigidas, inhibidores de ALK, de GFR, de todos estos anticuerpos que conocemos, especialmente en melanoma, cáncer de pulmón, cáncer de colon. Todos estos pacientes que reciben inhibidores de PIPAR, como por ejemplo pueden ser en cáncer de mama, las inhibidores de ciclina o en cáncer de ovario, tienen reducción de la respuesta, pero deben recibir la vacunación tal cual cualquier tipo de esquema como lo dijimos anteriormente. Y lo mismo en aquellos pacientes que reciben inhibidores de checkpoint. Se había discutido bastante, en principio, especialmente con influenza, que la vacunación con pacientes que estaban bajo tratamiento de inmunoterapia tenían poca respuesta a la vacuna. Sin embargo, ya hay buenos estudios que han refutado este riesgo y actualmente la vacunación contra influenza es segura y debe ser continuada igualmente que la vacuna de COVID. Por lo tanto, tenemos nuestro esquema que podemos ver, esto es publicado por la guía alemana de este año, en donde básicamente las tasas de recomendación son muy altas para la vacunación que dijimos recientemente, salvo, por ejemplo, en lo que hablamos para prevenir la reactivación, que es una recomendación tipo C para vacunación para zóster, y que es mejor no utilizar, si podemos usar la C20, comparado contra la vacuna de polisacáridos para neumococo, en donde tenemos un nivel de recomendación mucho menor. En los pacientes oncohematológicos tenemos la posibilidad de indicar básicamente todas estas vacunas, especialmente en aquellos pacientes con síndromes mielodisplásicos o síndromes mieloproliferativos, en pacientes con linfoma y en pacientes con mieloma. Todas estas vacunas que las propusimos son capaces, en la mayoría de ellos, de reducir mortalidad, fundamentalmente en mieloma múltiple, como vemos aquí, pero fundamentalmente COVID en reducción de mortalidad, pero todas las otras vacunas para disminuir la carga de enfermedad. ¿Cuándo vacunar? Ese es otro tema que se discute durante muchísimos años, y si bien no hay una evidencia muy grosera de cuándo es mejor vacunar, las guías tienen algún tipo de recomendación que la vamos a leer en esta guía, especialmente en la guía de ASCO, en donde un paciente que recibió un trasplante de médula ósea, un CAR-T, una depresión de células B, sea con rituximab, lo mejor es que hay que revacunarlo entre las 6 y las 12 meses después de un trasplante. Y ahora vamos a ver cómo vamos a tener que ir avanzando en la vacunación de las vacunas que no son vivas y después posteriormente las vacunas atenuadas, siempre y cuando en un trasplante halogénico no esté con rechazo, o sea, con enfermedad de injerto contra huésped, o que esté con una inmunosupresión muy grosera. Fíjense que ya a los 3 meses se puede empezar a vacunar a aquellos pacientes que no tengan reacción de enfermedad de injerto contra huésped. Esto lo tenemos con un buen nivel de evidencia como para poder hacerlo. Fíjense ustedes que en un paciente trasplantado con trasplante autólogo, en estos pacientes, las primeras tiempos para vacunarlo, fíjense que para COVID es 3 meses, para vacuna de influenza 3 meses, neumococo 3 meses, virus incisional respiratorio 3 meses, zóster se puede iniciar a los 2 meses. Pero las vacunas bacterianas, que vimos la triple, deben comenzarse recién a los 6 meses. Y las vacunas a virus vivos recién después de 2 años. Por lo tanto, la guía alemana fundamentalmente lo que dice es que si la iniciación de la terapia antineoplásica es inmediata, no se puede suspender o postergar la terapia debido a la vacunación y hay que ir avanzando con la medicación probablemente durante el tratamiento. Pero en la medida que no sea urgente y que el paciente pueda esperar, especialmente si puede esperar entre 2 y 3 semanas, lo mejor es empezar con la vacunación antes de comenzar el tratamiento.
¿Cuándo vacunar? Si bien la vacunación puede ser segura, especialmente en las vacunas inactivas, en cualquier punto, lo mejor sería vacunarlo al principio de la quimioterapia, es en el mejor día, sería el día 1 o hasta el día 5, que no es inferior de alguna manera al pretratamiento con vacunación, y tratar de no vacunar en el momento de neutropenia. Es decir, si no se vacunó en ese primer curso, dentro del día 1 a 5, no es tan distinto vacunarlo entre el día 11 y 16, cuando ya se recuperó de la neutropenia y antes de que tenga el próximo curso. No se recomienda idealmente dar en el mismo día la vacunación y la quimioterapia, fundamentalmente porque pueden llegar a tener efectos adversos que no van a poder ser distinguibles entre la vacuna y la quimioterapia. Y por otro lado, se recomienda en todas las guías que todos los contactos cercanos de estos pacientes tienen que estar vacunados para tener protección a los pacientes. Cuando hablamos de los pacientes con enfermedades reumáticas, vamos a definir qué es un inmunosuprimido que está recibiendo tratamiento a 20 miligramos de día de prednisona por un tiempo mayor a 2 semanas, aquel paciente que está recibiendo metotrexate mayor a 0,4 miligramos kilo por semana, es aproximadamente esto, fíjense que es 4 miligramos cada 10 kilos, o sea que son mínimamente que reciba 20 miligramos por semana o más, aquellos que reciben 150 miligramos de azathioprina, aquellos pacientes que reciben micofenolato, ciclosporina, ciclofamida o todos los biológicos que estemos diciendo, estos pacientes van a ser considerados inmunosuprimidos. Los reumatólogos, claramente, junto con los infectólogos, recomiendan que la aplicación de vacunas a virus vivos atenuados en los pacientes con enfermedades reumáticas no están recomendadas a virus vivos y que habrá que interpretar causa por causa, de considerar la indicación de una vacuna viva atenuada mínimamente 4 semanas antes de iniciar el tratamiento inmunosupresor. Algunos secretos. La guía americana recomienda que si vamos a vacunar por influenza hay que suspender la infusión de metotrexate por 2 semanas. Las otras vacunas no hay problema. Si vamos a usar rituximab para influenza no hay problema, pero para vacunas, para las otras vacunas que no son vacunas a virus vivo, lo mejor es hacerlo justo antes de la dosis de rituximab que va a recibir el paciente, cuando ya recuperó los CD19, CD20, justo antes, el momento que tiene que recibirlo, que reciba las vacunas y se hace el rituximab 2 semanas después. Lo mismo pasa con aquellos pacientes que reciben más de 20 miligramos de deltisona, de prednisona. Lo mejor es no dar las otras vacunas, salvo la vacuna de influenza, y esperar a que la dosis de esteroides esté entre 10 y 20 miligramos y en aquel momento, dar la vacuna de virus, de las vacunas no vivas. Este es el esquema de cuánto antes y cuánto después hay que dar para las vacunas en aquellos pacientes que van a recibir vacunas con virus atenuados en pacientes que están inmunosuprimidos. Y nos exige mínimamente 4 semanas antes de suspensión del tratamiento y 4 semanas después. O sea que hay que avanzar paciente por paciente antes de tomar esta decisión, porque, por ejemplo, para rituximab deben ser 6 semanas después de haber recibido, después de 6 meses, después de haber recibido el tratamiento con rituximab. O sea que puntualmente se puede indicar estas vacunas, pero en situaciones muy puntuales que los pacientes lo requieran. Por lo tanto, la vacunación convencional
si bien las evidencias son bajas, la recomendación es fuerte a favor en aquellos pacientes que reciban las vacunas que dijimos, todas las vacunas dobles bacterianas, los pacientes que deben recibir contra influenza, neumococo, PPH, en aquellos pacientes que tienen asplenia por lupus. Y lo que tenemos muy importante acá, que en los menores de 50 años en plan de iniciar un tratamiento y tienen mucho desarrollo de zóster, se recomienda también la indicación del zóster evaluando cada caso. Muchas gracias.